Buenos días. Feliz casi Día de las Madres a las que son madres o lo celebran antes como Navidad. Que la gente celebra antes el 24, entonces el 25, yo no sé cómo funciona. Pero bueno, qué gusto tenerlos. Hoy, como decía Diego, tenemos una serie nueva, lo cual está muy chido. Si usted recuerda, la serie pasada fue sobre el Evangelio. Con esa quisimos comenzar nuestro primer mes de congregación física, presencial, sobre un tema específico. Y hoy queríamos hacer un cambio que se conecta muy bien con este otro tema. Así que les cuento, y les pediría más bien, perdón, que saquen su celular si lo tiene a mano, y les voy a solicitar que usted utilice la palabra iglesia en una oración. O sea, usted escriba en sus notas o se lo mande a su grupo de WhatsApp, que es solo usted, imagino que ya casi que todo el mundo lo tiene, que ahí escriba, utilice la palabra iglesia en una oración y dele enviar. La primera que se le venga a la cabeza, no tiene que ser nada muy elaborado, lo que usted diga, ok, esto se me ocurrió, listo, la escribo. Todo el mundo más o menos listo. Se valía de todo, se valía hasta párrafos completos explicando el concepto de la iglesia a cosas como qué fea la iglesia, punto. Todo se vale, todo se vale. Lo que se haya venido a su cabeza, eso era lo que tenía que escribir. Les cuento que hace unos 3 años, desde que inició la pandemia, más o menos, un poquito antes, han venido saliendo algunas encuestas en los Estados Unidos, obviamente tienen más recursos, acerca de el nivel de aumento o disminución de las personas en relación con su identificación como cristianos. Y además, con si asisten o no, se congregan o no en una iglesia local con un grupo de personas que comparten sus pensamientos. Más o menos en los últimos 3 años, lo que ha venido siendo tendencia, esto lo ha dicho Pew Research, que está en Washington, esto lo ha dicho Barna, que es una institución de investigaciones cristianas, han dicho lo mismo, y es cada vez es menor la cantidad de gente que se identifica a sí mismo como cristiano, y a su vez también cada vez es menor la cantidad de gente que indica que se congrega en algún grupo con alguna cantidad de personas en algún momento de la semana. Eso desde Estados Unidos nos puede confirmar a nosotros una sensación que puede haber aquí tal vez en el país si usted conversa con la gente, que es que cada vez menos gente forma parte de un grupo congregacional cristiano. Tal vez no tenemos los datos tan claros en Costa Rica, pero sí podemos tal vez tener esa sensación general de que poco a poco ya no se ve tanto la gente que dice que ellos forman parte de un grupo cristiano. Y la pregunta que nos hacemos en general, lo que nos preguntamos en el día a día es ¿por qué la iglesia? O también a veces lo que escuchamos de la gente es ¿por qué la iglesia? O sea, ¿por qué iglesia o para qué iglesia? Son algunas de las preguntas que nos pueden venir de parte de las personas con quienes conversamos y es la que nos vamos a hacer hoy mismo. Así se llama esta enseñanza, de hecho, se llama ¿por qué iglesia? Así que si les parece oramos y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo y esta gente que está aquí con nosotros. Te pido, Señor, que podamos estar enfocados en tu palabra, enfocados en quién eres, Señor Jesús, y que podamos entender un poco de por qué has dejado esto que llamamos la iglesia, sea lo que sea que signifique, Señor. Te damos gracias por el tiempo, te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien esté haciendo la obra a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, esta serie se llama la serie Somos. Le pusimos Somos porque al final de cuentas somos iglesia. Y se refiere a nuestro ser, se refiere a nuestra identidad también como seguidores de Cristo a nivel comunitario, a nivel congregacional, pero independientemente también, nosotros cada uno forma parte de eso que colectivamente podríamos también llamar la iglesia. Vamos a ver algunos puntos esenciales que la iglesia logra o permite, como la unidad, el crecimiento, la misión, entre otras cosas, pero tal vez lo primero con lo que tenemos que comenzar es con el concepto. Si usted lo ve aquí, allí hay una cajita de cristal que claramente yo no hice, sino que Diego la preparó con sus habilidades de diseño, y hay un concepto adentro, y es el concepto de iglesia.
Y es que sí funciona en la mente de todos ustedes y en la mente mía también, que cuando decíamos que comencemos con una oración que involucre la palabra iglesia, todos sin quererlo tuvimos en nuestro cerebro una apertura del archivo que tiene el nombre iglesia y le dimos doble clic, se abrió el archivo y se corrió un montón de información sin que usted y yo lo sepamos muy probablemente. Nada más, en automático, se comienzan a tomar en cuenta un montón de elementos que usted ha vivido a lo largo de su vida. Y es que la iglesia es una palabra para definir un concepto. Y los conceptos en la mente humana pueden tener contenidos muy variados. Los conceptos se van formando desde que somos niños. Tal vez aquí el más niño sea el hijo menor de Erika y Esteban. Y desde él y desde antes ya fuimos desarrollando un contacto con cierta idea hasta el punto en el que cada vez que usted tiene un contacto nuevo con el concepto puede ir transformando su concepción. Por ejemplo, si usted alguna vez pensó en algo glorioso y luego vio el estadio Ricardo Saprissa, ya usted hizo una conexión válida y usted dice a partir de ahí, claro, lo ubica y lo vincula siempre. Y cada vez que va al Saprissa, la idea de algo glorioso ya comienza a entrar en su cabeza. Eso es nuestra relación como seres humanos con un concepto. Desde aquí se puede ver que este lado es el lado sapricista y este es el lado no sapricista. Con solo ver la reacción. Pero los conceptos son algo muy interesante y ya si nos ponemos un poquito más claros en el análisis científico del lenguaje y también acerca de cómo vamos creando conceptos, nos vamos a dar cuenta de que a veces son como esto también, que de paso está calientísimo. Entonces, es como una jarra que tiene un contenido. Esta jarra va a ser un concepto base en su vida, cualquier concepto base, no importa. Pero usted, cuando es un bebé, como Felipe, el hijo de Diego, todavía no tiene mucho contacto todavía con estos conceptos. Pero llega al punto en el que comenzás a ver que tiene un contenido específico, que en este caso van a ser estas piedritas que me robé del frente. Entonces, ese es el contenido. Es el contenido del concepto que estamos trabajando. Y usted lo llenó de unas piedritas y se supone que era eso. En un inicio, un origen, se supone que usted tenía piedritas como el contenido de este concepto. Llegado su momento, pasa el tiempo. Y también pasa el tiempo a nivel social. Cronológicamente se va desarrollando un concepto y tal vez a alguien se le ocurrió que era bueno ponerle una tapita. ¿Y por qué no? Para que no se salga el concepto, para que no salgan las piedritas. Entonces, bueno, vamos a taparlo. Tal vez alguien en algún momento dijo, bueno, ¿por qué no le ponemos también unas rayas aquí? Se ve bien, ve, hagámosle aquí el símbolo de nexo, que es como así, 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 una bolita en el centro, y aquí pongámosle un nombre, ¿por qué no? Entonces pongámosle DJP. Entonces, ya tenemos un concepto que inicialmente eran piedritas con la tapa abierta, luego eran piedritas, pero ya le pusimos una tapa, luego le pusimos el símbolo de nexo, luego le pusimos JP, luego alguien decidió que esto debía ir de la mano, tal vez con el logo. ¿Por qué no? Pongámosle, deberían ir siempre juntos. La verdad es que estos dos calzan perfectamente y tal vez los ponemos juntos. Y pasado el tiempo, pasado los siglos, tal vez hubo alguien que dijo, ¿por qué no le ponemos un envoltorio de papel de regalo? Entonces, metámoslo aquí, hagámoslo aquí, y dejemos este concepto así, aquí, póngalo ahí, ya. Y este es el concepto que tenemos. Entonces, lo que originalmente era piedras en una jarra, ahora si usted lo ve y llega Felipe, el hijo de Diego, cumple 5 años, cumple 10 años, y llega a tener contacto con ese concepto, él no está viendo nada de lo que ustedes y yo originalmente sabíamos que tenía que ver con este concepto, sino que ahora lo que está viendo es algo que parece mi forma de envolverle el regalo a mi mamá para el Día de la Madre, así. Y él va a decir, y esto es lo que es, esto es lo que significa, al final de cuentas, ese es el tema. Esa variación conceptual sucede con temas a lo largo de la forma en la que nos comunicamos y el desarrollo social de cómo nos hemos ido vinculando con ciertas cosas. Permítame darle un par de ejemplos no bíblicos y lo más mundanos posible. El primero tiene que ver con la idea de la nube. Hace 100 años, la nube era eso que usted ve allá afuera, o las nubes.
Tal vez si usted vivía en Coronado, las nubes de Coronado eran algo diferente para usted, pero más allá de la gente de Coronado, el resto pensábamos en el cielo y esa cosita blanca que se veía muy bonito. Hace aproximadamente 5 años, hubo un cambio en el concepto, y si usted trabaja en ingeniería en sistemas o en software y usted está hablando de nube, nadie se está refiriendo al agua ahí arriba. Todo el mundo se está refiriendo a algo raro de que usted pone el archivo y está en algún lugar y todo el mundo lo puede accesar. Esa es la nube. Entonces, algo que en algún momento solo podía significar agua a punto de condensarse o ese esquema ahí arriba en el cielo, ahora para un grupo de personas más o menos pequeño, significa un espacio abstracto donde vinculamos los archivos tecnológicos. Lo mismo pasaba en inglés con el mouse. Hace 100 años, cuando usted decía mouse en inglés, que significa ratón, usted solamente pensaba en los bichillos que iban por ahí. Jamás en la vida se le hubiera ocurrido a mi mamá pedirme hace 15 días que yo le pasara el mouse, porque yo le hubiera tirado un ratón y mi mamá se hubiera muerto del miedo, hubiera pegado gritos y no hubiera salido muy bien. Pero hoy por hoy, en el idioma inglés es lo más común que usted pueda pedirle a alguien que le pase el ratón, que le pase el mouse. Es un concepto que originalmente se refería a cierto tema y terminó quedando como mi regalo, completamente modificado. Ahora usted dice, ¿es eso positivo o negativo? Pues no siempre es positivo, no siempre es negativo, depende de cómo haya sido la transición. Aquí la idea no es explorar el carácter positivo o negativo de la realidad, sino que todos tengamos claros que los conceptos son cosas en nuestra mente, en nuestra comunicación, que van variando a lo largo del tiempo y dependiendo de ciertos eventos históricos pueden variar drásticamente, como el ejemplo de la nube y el ejemplo del ratón. Ahora, hay ciertos desarrollos que se dan de un momento a otro, por ejemplo, por desarrollo tecnológico, pero hay ciertos desarrollos que suceden a lo largo de los siglos. Y el concepto de iglesia tiene, por lo menos para el cristianismo, 2000 años de historia, en la cual podemos ir encontrando muchos elementos que pudieron haber sufrido cambios y modificaciones en cómo los entendíamos usualmente. Así que antes de sentarnos nosotros a hablar de un concepto como la iglesia y esperar que todos aquí estemos hablando de lo mismo, necesitamos indispensablemente quebrar el concepto de manera que podamos entonces quedarnos con el contenido más original, más puro, más primitivo. Porque si no, lo que va a pasar es que yo voy a estar hablando aquí de papas, aquí Erika y Esteban van a estar entendiendo chayotes y Miranda en el fondo va a estar pensando en jocotes. Entonces yo voy a decir 3 o 4 cosas y usted va a decir, esas papas suenan raro, porque las papas no son, o sea, yo estoy pensando en una cosa verde, pequeñita, que venden a 1000 el kilo y a 2000 el tronador. Y esas papas no, como que no me calzan con lo que usted está diciendo, o esos jocotes no va. Esos problemas de comunicación y conceptualización son esenciales que los podamos definir. Entonces, démosle a eso. Hablemos del desarrollo histórico de la palabra iglesia desde la concepción cristiana. Lo primero que tenemos que saber en esto es que la palabra iglesia procede en el Nuevo Testamento, procede de la palabra del Nuevo Testamento que conocemos como eclesía. Eclesía es el término griego para definir la iglesia hoy por hoy, lo que hoy por hoy llamaríamos iglesia. Perdón que me brinqué aquí uno. No me brinqué uno, no me brinqué ninguno. Ahí está. Cuando hablamos de que somos iglesia nos referimos a la eclesía. Y la eclesía, usted tiene que saber, no tenía necesariamente que ver con un elemento cristiano. La palabra en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribía, cuando vemos los escritos originales, va a ser eclesía, pero no es porque esa palabra fuera algo que los cristianos se inventaron y lo utilizaban para sus reuniones y para la forma en la que se congregaban. El término eclesía originalmente, hablamos del 600 antes de Cristo, ya encontramos ese término, esa palabra, se refería a una reunión, a una asamblea. En específico solía referirse a una asamblea de personas que fueron convocadas para un efecto, para un fin específico. Por ejemplo, algo como el comité de vecinos de Salitral de Santana que están pulseando la calle para ver si la logran asfaltar. Son personas que los miércoles en la tarde se reúnen
para un fin específico, que es luchar por ver el asfaltado de esta calle. En general, las asambleas tenían también a veces un carácter un poquito más de renombre. Entonces, no solo eran personas que eran llamadas, sino que también eran seleccionadas. Personas llamadas, selectas, seleccionadas para un fin específico. Y de ahí viene la idea de que Pablo va a tomar, y los autores del Nuevo Testamento van a tomar para referirse al término iglesia, eclesía en su momento. La eclesía como tal se funda, la iglesia como tal en el Nuevo Testamento se funda a partir de Jesús. El fundador y la piedra angular de la iglesia es Jesucristo mismo, y es él a partir de cual venimos con la historia eclesial desde hace 2000 años. No hay ningún otro ser humano, no hay ninguna otra persona que represente el fundador ni el inicio de la iglesia. En algunos momentos, ciertas discusiones han llegado a pensar que Pedro podría haber sido fundador de la iglesia, pero el mismo Pedro en sus escritos de carta dice: Jesús es la piedra angular. Así que aquel de quien se puede pensar que representa la base de la iglesia, él mismo dijo: no soy yo, no se equivoquen. Esto es definitivamente para ser mencionado y reflejado sobre Jesús. Jesús es el iniciador de la iglesia, es el fundador, es el a quien se le ocurrió la idea, por así decirlo. Y entonces, cuando tengamos que pensar acerca de lo que entendemos como iglesia, deberíamos darle la oportunidad al fundador de darle el contenido correcto a lo que debe ser la iglesia. Es decir, no deberíamos poner nosotros nuestro criterio de lo que debe ser, sino que deberíamos dejar que quien hizo el aparato, el artefacto, lo determine. Así como cuando usted se compra un carro nuevo, usted deja que la Toyota le diga cómo manejar ese carro. Usted no va y le dice a la Toyota: no, vea Toyota, es que eso está muy lindo, pero yo creo que las llantas deberían ir para atrás, porque a mí la verdad no me funciona este esquema. No, usted le deja a la Toyota que le determine cómo hacerlo. Así que en la iglesia como tal es Jesús quien corresponde al mandamás dentro de cómo debemos planear un manual para la iglesia. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, también lo vemos a partir del texto inspirado. En el texto inspirado tenemos diferentes menciones acerca de la iglesia. Tenemos a Pablo refiriéndose a la iglesia, utilizando la palabra eclesía como la iglesia universal. O sea, todas aquellas personas que fueron seleccionadas por Dios y que son habitadas por su Espíritu Santo y que tienen vida espiritual, que han puesto su fe en Jesús a la vez que se han arrepentido de sus pecados, como lo vimos en la serie anterior. Todo ese montón de gente, todos juntitos, dispersos a lo largo del mundo, representan esa iglesia. Y ahí vemos manifestaciones en el Nuevo Testamento como la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el rebaño de Jesús también, y entendemos que Jesús debe ser la cabeza y el resto de nosotros seríamos su cuerpo, manifestando entonces obviamente un tema de unidad y un tema de diversidad dentro de la iglesia. Pero Pablo no solo lo utiliza como la iglesia universal, sino que a veces también se refiere a las iglesias, refiriéndose a iglesia local. Por ejemplo, a veces en el libro de Gálatas, por ejemplo, va a decir en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, a las iglesias de Galacia. Galacia era una zona que está hoy en Turquía, y ahí había diferentes iglesias locales. Entonces Pablo también va a utilizar la palabra eclesía para referirse a congregaciones de personas en espacios particulares, en diferentes zonas, que no representan toda la iglesia, sino que son grupos mucho más reducidos, mucho más pequeños. Esos son el contenido, básicamente, de lo que entendemos eclesía y el uso de la palabra eclesía dentro del Nuevo Testamento. Aquí tal vez algunos ya se pueden estar preguntando: ¿y qué pasaba con las sinagogas? ¿Esas eran iglesias? ¿O qué pasaba con el templo? Porque yo veo en los evangelios mucha referencia a templo, mucha referencia a sinagoga, y no estoy tan claro de si eso funcionaba o no funcionaba como iglesia. Si usted tiene la duda, la próxima semana nos vamos a estar viendo con ese tema en el podcast que sale los días domingos, más o menos a esta hora. Puede buscarlo ahí. Ahí podemos encontrar entonces el contenido de sinagoga, de templo y el uso de templo dentro del Antiguo, dentro del Nuevo Testamento, y también cómo se relacionan con la palabra iglesia como tal. Así que eso lo dejamos para la próxima semana. Pero entonces entendemos el concepto de eclesía, de iglesia, como las personas, la comunidad, la congregación, la asamblea de personas.
Y aquí le pediría que usted saque su celular de nuevo y revise un poquito la oración que escribió. Y tal vez la compare con el concepto y diga, mira, tal vez me fui un poquito, o me desacomodé con la idea, o no me quedó tan bien. Revíselo en este momento, puede hacer usted su propio análisis. Ya usted pudo tomar sus conclusiones. Si la falló, pegó 0 de 10, no se preocupe. Si pegó 10 de 10, bien por usted. Pero al final de cuentas no era un quiz. La intención es que todos acá podamos ir dándole a ese concepto un contenido que sea más propio a lo que el Nuevo Testamento nos revela. Y pensemos, cuando hablamos de iglesia, siempre en personas. Siempre pensemos en seres humanos. Y no pensemos en un edificio o no pensemos en una institución. Es decir, no tenemos que ser iglesia en Hotel Palma Real de Sabana Norte. Podríamos ser iglesia en la sabana, si algún día nos da por ir a jugar fútbol ahí un domingo en la mañana. Y no necesariamente se requiere estudiar 5 o 6 años en el seminario para poder formar parte de la iglesia, sino que usted forma parte de la iglesia desde que usted tiene vida espiritual, desde que usted ha nacido de nuevo. Es decir, la iglesia no es una institución tampoco, no es algo a lo que yo llego y necesito solicitar credenciales de seres humanos para poder hacerlo. Usted forma parte de la iglesia por el Espíritu Santo y la obra que hace sobre cada uno de nosotros. Solo aquellas personas que han puesto su confianza en Cristo y se han arrepentido de sus pecados, como vimos en la serie anterior, son las que forman parte de la iglesia. Usted puede estar presencialmente en un lugar físico, por ejemplo aquí, y no ser parte de la iglesia. Es completamente viable que usted simplemente se haya montado en su carro, se desayunara algo rápido de camino porque se levantó tarde, se paró, se sentó aquí, y el hecho de que usted esté físicamente acá no significa tampoco que estemos siendo parte de la iglesia. Eso para que lo tengamos muy claro, porque a veces igualamos presencia física en el lugar que llamamos iglesia con vida espiritual. Y eso son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué le llamamos iglesia? Porque viene del término eclesía y se refiere a las personas, a la asamblea que fueron seleccionadas para un fin, para una misión, que es justo de lo que vamos a estar hablando la próxima vez que nos veamos físicamente aquí dentro de 15 días. Vamos a estar hablando de la misión de la iglesia, pero eso se lo dejo a Diego. Ahora, ¿por qué existe la iglesia de Cristo? ¿Por qué hay una iglesia? O sea, ¿por qué no nada más Cristo vino, murió por todos nosotros y luego dijo, bueno, de ahí se van salvando? Y ya. Y ahí van a ver qué hacen. Y ya viven sus vidas tranquilos, y los que salvan, salvan, los que no, no, y de ahí van a ver qué hacen. Cristo dejó con toda su intención una iglesia. O sea, dejó el cuerpo, lo que Pablo llamaría el cuerpo de Cristo posteriormente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué iglesia? ¿Por qué hay una iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿O cuál es la razón de ser de una iglesia? Y es una pregunta tal vez no tan tonta como podría sonar, porque la damos por sentado que es una iglesia, pero ¿y por qué la hay? Lo primero que tenemos que entender es que la iglesia existe para darle la gloria a Dios, porque todas las cosas existen para darle la gloria a Dios. Entonces la iglesia es una más de esas cosas que existe para darle la gloria a Dios. Eso es punto número 1 y lo más central, porque entonces entenderemos la iglesia siempre en función de Dios y nunca en función de sí misma. Eso es esencial para entender por qué hacemos esfuerzos eclesiales, como por ejemplo Comunidad Nexo. Lo hacemos para la gloria de Dios y no por la comunidad en sí misma. Pero también es esencial para que entendamos que el contenido de la iglesia debe ser siempre enfocado en Dios y no enfocado únicamente en las personas. Entonces, cuando tenemos esa claridad y sabemos que la iglesia existe, número 1 y principalmente para la gloria de Dios, estamos clarísimos y tenemos el norte bien definido. En segundo lugar, la iglesia definitivamente existe porque tiene una misión. Tiene una misión de predicar el evangelio, de decirle a las personas que hay un Dios que es bueno y justo y que el ser humano se encuentra en pecado. El ser humano se encuentra separado de Dios y que no puede por sus propias fuerzas venir a Dios por más que lo intente, y que sus obras nunca van a ser suficientes
y que depende de alguien, un ser humano que haya vivido una vida buena, justa y perfecta, y que Jesucristo es el único que puede cumplir, llenar esos zapatos, y por ende es necesario poner la fe y el arrepentimiento, la fe en Él y arrepentirnos de nuestros pecados, porque de lo contrario no hay manera de llegar a Dios. Esa es una misión de la iglesia. Le han llamado algunos la gran comisión. E ir haciendo discípulos de Jesús a quienes se les predica este mensaje y quienes predican ese mensaje. Como les decía, dentro de 15 días profundizaremos en eso. Pero también debe haber una razón de por qué Dios no nos dejó solos. Más allá de la gloria que es para Él y la misión que tiene para nosotros, debe haber una razón que nos beneficia a nosotros mismos acerca de por qué Dios no nos dejó solos. Pregúntese si usted alguna vez ha escuchado de alguien o usted ha dicho, es que se puede ser cristiano sin ir a la iglesia. ¿Usted alguna vez lo ha escuchado? ¿Le ha sonado? ¿Le ha sonado creíble? De hecho, no, la verdad es que sí, tiene sentido. Porque la verdad es que la iglesia es feísima y lo que es Juan es Dios, pero la gente no mucho, ¿verdad? ¿Lo hemos escuchado? Sí, más o menos. Bueno, ese tipo de cosas, hay alguna razón por la cual Dios dejó a la iglesia. Y hoy queremos, de manera muy humilde, presentar algunos temas. Sepa lo que no hay manera que podamos en los siguientes 15 minutos abarcar la totalidad de posibles aspectos. No se puede. Pero vamos a tirar algunos cuantos y tal vez usted identificará qué tan válidos le parecen y qué tanto no. Vamos a este pasaje que está en Hebreos 10, versículos 23 al 25. Si usted lo tiene en la versión que le guste, lo puede leer en esa. Siempre y cuando no sea la Biblia del Oso de 1503, porque no va a entender nada. Entonces, leámoslo muy brevemente. Dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Le cuento el contexto histórico del libro de los Hebreos. Está escrito de alguien que no todos los teólogos coinciden en quién fue, pero alguien le escribió una carta a personas que eran de ascendencia judía. Su raza era judía, por eso se llaman hebreos. Y se habían dispersado por diferentes partes del mundo debido a la persecución romana. Y entonces estaban viendo ahora en sus diferentes áreas, estaban recibiendo el mensaje de Jesús, habían creído en Jesús, se habían convertido a Jesús, pero entonces también luchaban un poquito con qué cosas de lo judío me llevo, qué cosas dejo, qué pasa con el Antiguo Testamento, y además y principalmente, cómo lidio con un hecho histórico que está sucediendo actualmente, y es que Roma no está persiguiendo a los judíos, pero sí está persiguiendo a los cristianos. Entonces, si yo me paso de bando y paso de ser judío, solo judío, a judío que cree en Jesús y ahora le llaman cristianos, o los del camino, o como sea que les llamen, y yo me paso, ahora soy perseguido. ¿Cómo lidio con ese tema? Entonces hay mucho tema en esta carta de perseverar, y de la manera en que perseveramos, y de cómo resistimos ante la tentación, ante la persecución, no la tentación. Y entonces, veamos acá los diferentes 3 puntos. Quisiera ir versículo por versículo, de donde podemos extraer algunas razones, me parece, por las cuales estuvimos o estamos en comunidad. El contexto directamente anterior a este Hebreos 10, 23, lo que viene en el capítulo, es el autor dando a entender, hey, ustedes ahora tienen un sumo sacerdote, ya no requieren ir al templo que el sumo sacerdote haga tal cosa, ustedes pueden directamente, por medio de Jesús, venir al Padre, y lo pueden hacer de manera grupal. Entonces siéntanse libres, y va a hacer un comentario breve en relación con, pueden hacerlo como comunidad. O sea, ustedes pueden ahora, como iglesia, como eclesía, lograr o venir de esta manera. Entonces, hagan lo siguiente, les dice el autor. Número 1, tiene que ver con la idea de la esperanza. Usted lo ve, el versículo 23 dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. Muchos comentarios hacen referencia a que esa esperanza se refiere a la venida de Jesús. Era algo que estaba muy presente en el siglo I, no tan presente en el siglo XXI. De cierta forma, la iglesia ha perdido un poco la sensación de esperanza, y nada más está como viendo a ver si Jesús viene o no viene, pero
y la verdad es que llevamos nuestras vidas porque hay mucho trámite que hacer mientras tanto, y la caja nos sigue cobrando cosas, y hay que pagar impuestos, y no sé qué. Entonces, si viene o no viene bien. Pero en el siglo I, la idea de que Jesús venía para ellos era una realidad inminente. Es más, muchos de ellos creían que iba a suceder dentro de su propia lapso de vida. En los años 50, 60, 70 después de Cristo era cuando ya debía estar sucediendo, ellos lo iban a ver. Entonces, para la iglesia del siglo I, la esperanza era un tema central. Nosotros como congregación deberíamos mantener y volver a traer esa idea de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque hay días en los que usted se levanta y a usted le cuesta encontrar la razón por la cual levantarse. Hay días en los que la salud está complicada, hay días en los que el dinero no está alcanzando, hay días en los que los hijos les está costando mucho la vida o están con ciertas dificultades, y usted no necesariamente sabe por qué levantarse ese día. Tiene que levantarse porque ya son las 2 de la tarde y si no toca. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Verdad? Y entonces, la esperanza que sostenía a los cristianos era la esperanza de que Jesús vendría. Y esa no se la quita a nadie. No importa cuánto suba la inflación, no importa si el IVA sube al 19%, nunca se le puede quitar la esperanza propia de los cristianos. Pero esa esperanza la mantenemos de manera grupal. La mantenemos nosotros. Y lo veo porque la mantenemos grupal, porque haremos un vínculo con el 25. Si usted lo ve, esa esperanza que se refería al día de Cristo, al día de la venida de Cristo, se relaciona con la parte final del 25, que dice que no nos dejemos de congregar, dice al final, con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La idea de la segunda venida de Jesús estaba vinculado para ellos con el que debamos estar juntos. Y es que piénselo así, hay una carta del emperador, de Plinio, un gobernador, que también era juez, al emperador Trajano, de ese tiempo, Trayano, quien le preguntaba, ¿cómo lidio con los cristianos? Y Trayano, el emperador romano, le decía, haga lo siguiente, usted los pone ahí en el juzgado, le dicen si son cristianos, si ellos están dispuestos a hacer una oración al Dios romano, entonces los perdona, si no, es muerte segura. Imagínense bajo ese contexto, la necesidad que había de que estuviéramos congregados, de que estuviéramos juntos, de que tuviéramos nosotros una comunidad de otras personas que creyeran lo mismo que nosotros. ¿Y qué era eso mismo? Que Jesús vendría alguna vez. Porque si usted no tiene esa claridad que le imprime el estar constantemente conversando con personas que lo creen, cuando llegara el momento del juicio y algún sapo lo delataba a usted, porque así funcionaba, y lo ponían al frente del del gobernador, se le movían las canillas, se le movían las rodillas y posiblemente iba a terminar negando su fe en ese tiempo. La iglesia perseguida del siglo I entendía con claridad la necesidad de estar juntos. Ahora usted dice, ¿y la iglesia no perseguida del siglo XXI? Bueno, es que la iglesia no perseguida del siglo XXI, como decíamos, posiblemente ha olvidado la inminencia de la segunda venida de Cristo y ha olvidado la esperanza que tiene, que le es inmarchitable y que le es irrevocable. Entonces, si la iglesia no la tiene, no ve el por qué tampoco está, ¿verdad?, tan pendiente del tema, y salen comentarios como, la verdad es que qué bonito ser cristiano, yo creo en Dios, pero eso de la iglesia a mí no me gusta. Número 1, la esperanza que profesamos nos debe vincular siempre con un grupo de personas que profesen esa misma esperanza, no solo nosotros. No vaya a ser que se diluya en nosotros esa sensación de esperanza por no tener otras personas que nos refuercen al respecto. Versículo 24, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí el énfasis está en estimularnos al amor y a las buenas obras. Si usted lo ve, está en plural, habla de nosotros y es casi como que yo digamos, hey, pidamos chino. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, bueno, Esteban dice que está de acuerdo, pero estoy diciendo que entre todos hagamos una banca, pongamos plata y entre todos pidamos chino. Y todos vamos a comer. Entonces, esta idea plural en primera persona, la intención es, yo lo hago respecto de Julian, Julian lo hace respecto de mí, y nos vamos acomodando unos con otros en esta idea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta carta? Estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, hay cosas que usted por sí solo no logra trabajar que son parte de la vida cristiana. Hablemos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, etc. Paciencia es uno de esos.
¿Usted alguna vez ha tenido que ejercitar paciencia con su esposo o esposa? ¿O ha tenido que ejercitar la paciencia con sus hijos? Son la forma más clara de ver, creo yo, porque yo soy hijo y lo veo, yo digo, qué paciencia da de mamá. Es la forma más clara de ver que usted no puede sacar paciencia solito. Imagínese usted caminando por la vida solo y nunca le corresponde nada. No hay gente que lo moleste, no pasa nada. Rara vez usted va a tener paciencia. O va a tener que ejercitar la paciencia. Finalmente, entonces, no va a ser un ser humano paciente, porque parece que no lo ejercita. Piense también en el amor. Usted ha tenido que amar a sus hijos a pesar de que usted les dijo que guarden los bloquecitos y no guardaron los bloquecitos. O a pesar de que usted les dijo que estudiaran para el examen y no estudiaron para el examen. O ha tenido que amar a su pareja a pesar de que deja las medias ahí en la parte de afuera, justo a la par de donde está el bote de basura, pero a la par. O sea, no dentro del bote, sino que deja las medias justo a la par, con el paño tirado a la par. El amor es otra parte del fruto del Espíritu que se evidencia claramente. Este es el momento en el que usted vuelve a ver a su pareja como, sí, vos haces eso, ¿verdad? No digo porque lo haya visto en este momento. Pero a usted se da cuenta de que tenemos comunidad, porque el Espíritu Santo nos moldea a través de la forma en la que convivimos en comunidad cristiana. Vivimos en congregación. ¿Usted ha visto la película de la segunda de Todopoderoso? La que es con Evan Baxter, que se hace un congresista, no sé si la ha visto, la de Dios Todopoderoso. Y en algún momento, la esposa de Evan oraba por unidad de la familia. Y ella en algún momento oraba por esto y luego se va, deja a Evan, porque Evan ya parece Noé, ¿verdad? Está construyendo un arca, esa es la trama de la película, él está construyendo un arca, la esposa ya no lo aguanta porque ya no era diputado de Estados Unidos, sino que era Noé, y entonces se va con los hijos y lo deja. Y cuando se va, se le aparece Dios mismo, o bueno, Morgan Freeman, en su versión de Dios, y le dice: cuando alguien ora por unidad, Dios le da un paquete de unidad o le da oportunidades para que su familia sea unida. Y ahí es donde cambia toda la dinámica. Cuando usted ora por ser paciente, porque Dios trabaja en usted el fruto del Espíritu, Dios le da un paquete de fruto del Espíritu o le da oportunidades con otros seres humanos para tener fruto del Espíritu. No es el COVID. Dice el versículo 24, estimularnos al amor y las buenas obras. El 23 nos recuerda la esperanza, es un tema de apoyo. Y el 24 nos recuerda que es un tema de crecimiento. Es cómo nos vamos desarrollando poco a poco como seres humanos, como cristianos. Si usted alguna vez ha estado en una reunión con personas seculares, personas no cristianas, y luego ha estado tal vez en una reunión parecida con cristianos, usted sabrá que se puede sentir diferente. A veces es más difícil entre cristianos. No, pero sí sucede, sí sucede. Pasa, es diferente, ¿verdad? En nosotros, en los cristianos verdaderos, hay el Espíritu Santo. Está. Entonces, a final de cuentas, cuando lo vemos, somos moldeados por Dios a través de nuestras relaciones en nuestra congregación. Esperanza que profesamos, estimularnos al amor. Y el número 3, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Animémonos unos a otros. Permítanme que les cuente una historia. A propósito del día de hoy. Hace exactamente 19 años, estaba en tercer grado de la escuela, un día normal de tercer grado, precisamente. No sé, sumas o algo así. Y ya no me acuerdo, hace 19 años. Y entonces llegamos a un día normal y la profesora estaba llorando. De los ojos rojos, estaba llorando. Todos llegamos, algo pasa. No nos dicen qué, pues éramos niños, teníamos 9 años. Como una hora y media después, llega la directora de ese momento junto con la profesora y nos dice: muchachos, siéntense, por favor, tenemos algo que contarles. Ustedes tienen un compañerito, Brandon, el día de hoy estaba en su casa, estaba saliendo, estaba frente en la acera y un taxista estaba pasado de tragos, lo atropelló. Brandon está en este momento en el hospital y está peleándose la vida porque la verdad no sabemos cómo va a salir esto.
Pasaron las horas y en la tarde la noticia era que Brandon no lo había logrado, el taxista lo había prensado justo en la parte de los órganos y por ende había muerto y había tenido una falla ahí importante a nivel de órganos y había muerto. 14 de agosto, hace exactamente 19 años. El 14 de la tarde nos vamos para la casa, obviamente todo el mundo le cuenta a sus papás y el 15 de agosto, un día de la madre del 2003, estábamos todos en la iglesia católica de la Guásima de la Puebla con la mamá de Brandon en el día de la madre enterrando a su hijo. Recuerdo que fue un funeral durísimo, fue un evento muy complicado, lo recuerdo, ¿verdad? Tenía 9 años, pero así lo recuerdo. Claramente el espacio fue difícil, no solo el funeral, sino ya el entierro como tal. Al ser católicos, pues se realizaba ahí mismo, ¿no? A la par de la iglesia, del edificio de la iglesia católica. Y pues pasó, ¿no? 15 de agosto, todo el mundo para la casa después de eso. Y lo que yo siempre cuento en mi familia es, todos los 15 de agosto, desde el 2003 hasta el día de hoy, no ha pasado un solo día, un 15 de agosto, en que yo no recuerde a esa señora. No sé qué fue de ella, no sé qué pasó de Héctor, su hermano mayor, que estaba en cuarto cuando nosotros estábamos en tercero. No sé qué pasó, realmente no tengo ningún tipo de conexión con ellos. Lo único que sé es que evidentemente la señora sacó a su hijo mayor de la escuela porque no podía ir al mismo lugar donde antes recogía a 2 niños, era solo recogía 1. Pero desde hace 19 años, todos los 15 de agosto, yo le digo a mis papás, a mi mamá, hoy me acordé otra vez de la mamá de Brandon, como sea que se llame. Y me acuerdo de la señora y me acuerdo de que para ella, si bien es un día de la madre y debe estar contenta celebrando con su hijo, el mayor, no veo cómo pueda dejar de ser un día en el que se levanta y se acuerda de cómo el evento que pasó. Y me decía mi mamá justo hoy, y también todos los días de la madre seguro se levanta y dice, ¿cómo estaría hoy mi muchacho? Hoy tendría 27 años igual que yo. No vería la diferencia o más bien vería muy clara la diferencia entre vivir este evento un 15 de agosto y todos los 15 de agosto sin congregación de creyentes que lo apoye y que me anime versus con congregación de creyentes que me apoye y que me anime. La historia calza porque justo fue hace 19 años, pero todos ustedes probablemente tengan historias, tal vez no tan pesadas, tan difíciles, o tal vez más pesadas que eso. Y lo que vemos es, todos requerimos ánimo de los unos para los otros. Hay días en los que estamos pasando por cosas muy complicadas. Hay familias en este momento que están teniendo temas muy pesados, con sus hijos, con sus niños, con sus finanzas, con su esquema, con el matrimonio. Y todos requerimos ánimo como cristianos. Porque si no nos animamos los unos a los otros, entonces ¿quién nos va a animar realmente? No sé si usted ha pedido consejo con un cristiano y con un no cristiano. Debería ser diferente. Debería ser diferente. La persona que tiene la palabra de Dios como su base, que conoce a Jesús, debería poder animarlo de maneras diferentes. No es un día y ve a ver, ahí va a salir, todo va a salir bien. Debería ser basado en la Biblia, en las promesas de Dios, en el gozo de Dios, en la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Así que animémonos unos a otros. Es con claridad una de las razones por las cuales Dios dejó la iglesia. La dejó porque es el espacio donde venimos a buscar ánimo cuando lo necesitamos. Y eso muestra con mayor claridad de que no se trata de domingo en la mañana. Porque si se trata de domingo en la mañana, su problema del lunes va a tener que estarse ahí zancochando buen rato hasta llegar al domingo. Si es un tema de las personas reales, usted el lunes en la mañana, cuando le pasó, puede contactar a alguien, tratar el tema y ser animado y estimular a otros al amor y a las buenas obras y mantener firme la esperanza que profesamos. Así que esos son nuestros 3 puntos muy breves. Esto no agota jamás el uso y el fin de la iglesia, no hay manera, pero son 3 puntos que podemos dejarnos en un pasaje tan breve como Hebreos 10 del 23 al 25. Recuerden que la iglesia es lo que somos, no lo que hacemos. Por eso esta serie se llama Somos iglesia. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué iglesia? ¿Por qué le decimos así? Y la respuesta es porque se trata de las personas que fueron elegidas por Dios para llevar a cabo esa misión y para poder darle la gloria a Él. Pero además de eso, entendimos que se llama, que es el porqué de la iglesia es
para nuestro estímulo de unos a otros, para animarnos unos a otros y para mantener firme la esperanza que profesamos. Damos la gloria a Dios, llevamos a cabo la misión de Dios, de Cristo, aquí en la tierra, y tenemos beneficios personales de permanecer congregados, no dejando de congregarnos, sino perteneciendo siempre a eso que Pablo llamaría la iglesia local, esa congregación de personas que se reúnen para un fin. Esperanza, crecimiento, unidad, crecimiento y misión son los tres elementos que vamos a desarrollar en esta serie y esperamos que usted también pueda acompañarnos para las demás. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Te pido que pongas en nosotros una claridad acerca de cómo te damos la gloria siendo iglesia, siendo congregación, siendo parte del cuerpo de Cristo, Señor. Pido que nos permita siempre comprender que Cristo, el creador y diseñador de todo este plan y de toda esta idea, decidió que fuera en conjunto y decidió que formáramos partes. Permitirnos entender que no hay lobos solitarios en esto del cristianismo, sino que aquel que se va, que se separa, en vez de ser un lobo, es una oveja. Y a la oveja se la come el verdadero lobo, Señor. Así que, por favor, permitirnos siempre permanecer, como lo dice en tu palabra, como el rebaño de Cristo, como el cuerpo de Cristo. No importa si hay que ser el ombligo o el dedo meñique, Señor. Permitirnos ser esa parte que corresponda de tu cuerpo, actuando con nuestros dones y entendiendo siempre que te damos la gloria y que venimos también, Señor, con una misión que estaremos viendo en los próximos días. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por el tiempo. En nombre de Jesús. Amén.